Reddit pregunta. Mujeres, ¿qué fue lo que finalmente las hizo terminar la relación? Cuando finalmente me detuve a observarme, me di cuenta de que no me gustaba quién era cuando estaba con él. Sentía que mi crecimiento emocional y mental estaba completamente bloqueado. En lugar de avanzar hacia la persona en la que quería convertirme, él me mantenía estancada, o peor, me hacía retroceder. Él solía decir que yo lo retaba a ser una mejor persona, que lo impulsaba a crecer. Pero con el tiempo entendí que esa dinámica no era recíproca. Él no hacía lo mismo por mí. Al contrario, me arrastraba hacia una versión más frustrada, más agotada y más enojada de mí misma. Mientras yo buscaba recursos, libros, videos, ejercicios, para ayudarlo cuando él decía que necesitaba cambiar, él jamás hizo algo similar por mí. Cada vez que intentaba expresarle que me sentía desbordada o perdida, simplemente me decía que yo era demasiado sensible o que estaba loca. Y aún así, decidí ir a terapia para entenderme y manejar mejor mis emociones. Cuando comencé a aplicar las técnicas de conexión a tierra que mi terapeuta me había enseñado, justamente para calmarme durante las discusiones y evitar que todo escalara, él decía que era irrespetuosa. Literalmente me pedía que buscara ayuda, pero cuando lo hacía, también estaba mal. Ahí entendí algo muy claro: sin importar lo que hiciera, siempre iba a ser mi culpa. Él nunca iba a asumir responsabilidad por nada, nunca iba a mirarse a sí mismo con honestidad, y mucho menos iba a reconocer el daño que causaba. Ese fue el momento en que vi con total claridad que tenía que irme, porque quedarme significaba seguir perdiéndome a mí misma en una relación donde solo una persona estaba dispuesta a trabajar de verdad. Teníamos un matrimonio bien duro, bien duro. Casi de inmediato, se convirtió en esta persona mala, posesiva, violenta. Es como si me hubiera escondido todo eso hasta que nos casamos, y luego, una vez que me tuvo encerrada, lo soltó todo. Yo luchaba, no quería admitir que me había equivocado, creo, así que me quedé con él. Dejé que ese hombre me maltratara una y otra vez hasta que me convertí en una cáscara de persona. La noche que me golpeó en la cabeza con un zapato por tardar mucho en comprar comida en la tienda, supe que tenía que dejarlo, pero todavía estaba luchando con esta sensación de que me estaba rindiendo y yéndome. Finalmente me fui a la cama, después de horas de llorar. Estaba en mi lado de la cama y le pedí que se corriera. Abrió los ojos, me miró y dijo: realmente te odio. Eso era lo que necesitaba escuchar. Sabía que ese hombre me odiaba en el fondo, pero necesitaba escucharlo decirlo, para saber que no quedaba nada por lo que luchar, ninguna razón para quedarme. Fue entonces cuando formé mi plan de salida y, un par de días después, lo eché a la calle. Fue un desastre, tuve que involucrar a la policía, pero me libré de él. Han pasado unos 25 años y he estado felizmente casada con un hombre maravilloso durante 20 de esos años. No pasa un día sin que esté agradecida de que mi exmarido finalmente fuera honesto conmigo para que pudiera dejarlo ir. Es chistoso, porque la gente de verdad quiere echarme la culpa por la situación, insistiendo en que había señales de alerta que no vi, pero la verdad es que no las hubo. Era un novio perfectamente bueno, y aunque nuestro compromiso fue bastante corto, no hubo ninguna indicación de que fuera abusivo o posesivo. Tenía una exnovia que estaba medio loca y se inventaba cosas. Nos acosaba e hizo unas cosas bien jodidas como cambiar la dirección para robar nuestro correo y poner mi número de teléfono en un anuncio de periódico buscando niñera. Pero esa mierda era culpa de ella, no de él. Era amable y educado, nunca me acusó de engañarlo o coquetear con otros hombres. Esas cosas no llegaron hasta después de la boda, cuando de repente se obsesionó con cuánto tiempo tardaba en ir a la tienda o si sonreía demasiado grande a un cajero. Estoy segura de que se casó conmigo para que lo ayudara a criar a su hijo. Creo que siempre me odió, por eso se me vino encima tan rápido después de la boda. A veces fingía estar arrepentido, que todavía me amaba, que le importaban los moretones que me hacía. Lo justo para mantenerme cerca, mientras me aislaba de mis amigos y familiares, así que las únicas interacciones positivas que tenía venían de él, aunque fueran escasas. También había un componente abuso, muchas cosas que me tomaron años desentrañar, cosas que ni siquiera me di cuenta que eran agresión en ese momento, pero la distancia y la perspectiva me ayudaron a identificar esos actos por lo que eran más tarde. Mi papá estaba en el hospital y el doctor nos acababa de dar la noticia de que el final se acercaba. Mi mamá, que era mayor, estaba agotada,
y le pregunté a mi entonces esposo si podía llevarla a casa y quedarse en su casa mientras yo me quedaba en el hospital toda la noche con mi papá. La idea era que si él empezaba a empeorar, yo lo contactaría y él podría traer a mi mamá de vuelta al hospital para que estuviera allí al final. Era sábado por la noche, como a las 8 de la noche, y se podría decir que estaba teniendo uno de los peores días de toda mi vida. Mi esposo empezó a gritarme, diciendo que estaba cansado y que no quería hacer todo el viaje. La casa de mi mamá estaba como a 40 minutos en coche. Había sido un cabrón egoísta durante los 12 años de matrimonio, y yo siempre había seguido trabajando en nuestra relación y modelando la amabilidad y la buena comunicación. En ese momento, parada en la habitación del hospital de mi papá, todo cambió. Fue como si se levantara una cortina y me quedé mirando a mi esposo sin hablar. En ese momento, me di cuenta y reconocí la verdad fundamental de que a él no le importaba yo, y en realidad nunca le había importado. Tantas de sus acciones egoístas, malas y a veces crueles volvieron a mí de golpe, y de forma muy clínica y sin ninguna emoción real. Vi la verdad y lo vi por lo que realmente era. Me tomó otro año más o menos terminar formalmente el matrimonio, pero todavía recuerdo el alivio de reconocer y aceptar esa verdad. Esto pasó hace muchos años, y me complace informar que terminé encontrando un compañero amoroso y cariñoso con el que he estado por mucho tiempo. Le estaba rogando que por favor me ayudara con nuestros gemelos por enésima vez, y le dije estoy harta de rogarte que me ayudes. Y él respondió, pues deja de chingar preguntando. Así que lo hice. Y simplemente acepté que iba a hacerlo sola, y luego, una vez que lo acepté, ya estaba, ya no más. Una amiga mía se divorció de su marido después de 17 años cuando se dio cuenta de que era su madre, no su esposa. Criaba a su hijo sola mientras su marido hacía lo que le daba la gana, cuando le daba la gana. Después del divorcio, la vi más feliz que nunca en mucho tiempo. Nos conocemos desde hace casi 50 años. Me rompió algo por dentro. Tenía una evaluación bien cabrona frente a gente muy importante del gobierno y él lo sabía. Si la sacaba bien, y había escogido este restaurante chido para celebrar. Bueno, en ese momento se me había roto el protector de pantalla y mi teléfono fallaba. Así que cuando le mandé la dirección, la pantalla no respondía y mandó la dirección equivocada, como a 4 cuadras de distancia. Le dije perdón, y le mandé la dirección correcta de inmediato, pues fue a la primera dirección. Sí, incluso después de que le dije no a la primera, a la segunda. Así que llega como 30 minutos tarde, encabronado y ya no quería comer. Para no hacer el cuento largo, me convirtió todo mi pinche día en una hora de que me hiciera el hielo, actuando como una perra con la mesera una vez que se decidió a comer, y luego parándose en medio de la calle y diciendo ¿qué quieres de mí? No soy perfecto. Completamente sin que yo le dijera nada. ¿Sabes cómo dicen que los hombres tóxicos hacen que tus cumpleaños o eventos especiales se traten de ellos? Ahí fue cuando me di cuenta de que lo que decían las mujeres era verdad. Ahí fue cuando me di cuenta de que sí, tal vez me amaba, pero no le caía bien, y probablemente me tenía envidia. Cuando dejó de valorar mis sentimientos, entendí con absoluta claridad que la relación ya no era sana. No soy quien inició el post, pero creo firmemente que el punto de quiebre llega cuando alguien empieza a restarle importancia a lo que sientes, a minimizar tus preocupaciones una y otra vez, hasta que empiezas a cuestionarte todo. Llega un momento en que dudas de cada decisión que tomas, incluso cuando en el fondo sabes que estás en lo correcto. Y lo peor es cuando esa misma persona que te critica o te invalida, inmediatamente está de acuerdo con los demás cuando dicen o hacen exactamente lo mismo que tú. Al principio, nada de esto parece abuso emocional. Son pequeñas cosas, detalles que se mezclan con la rutina y que uno intenta justificar. Pero cuando ese comportamiento se convierte en un patrón constante, sea intencional o no, empieza a erosionar la confianza de una manera silenciosa pero devastadora. Poco a poco, la relación deja de ser un lugar seguro y se transforma en un espacio donde dudas de ti misma y de tu propio criterio. Yo me di cuenta de que mi esposo ya no valoraba mis sentimientos cuando tomó una decisión importante sin consultarme. Era una decisión enorme, una que afectaba directamente mi vida y que él sabía, sin ninguna duda, que iba en contra de mis deseos. En ese instante, la confianza se quebró. Fue como si me arrancaran de golpe la sensación de que tenía voz y presencia en mi propio matrimonio. Y entonces me hice la pregunta que lo cambió todo.
Si él puede salirse totalmente del matrimonio y actuar por su cuenta en algo tan significativo, ¿cómo se supone que voy a tener alguna sensación de control sobre mi propia vida? La respuesta fue dolorosamente simple: no la tendría. A partir de ahí, mis sentimientos por él comenzaron a marchitarse, casi sin que me diera cuenta. Fue un proceso lento, como una planta que se va secando poco a poco por falta de cuidado, hasta que un día descubrí que ya no lo amaba. Ese fue, sin duda, el principio del fin. Empecé a tomar medicamentos y pronto me di cuenta de que no estaba loco, me estaban abusando. Cuando me di cuenta de que estaba pensando en acabar con mi vida solo para terminar con el dolor emocional que me estaba causando, empecé a ir a terapia otra vez y aprendí sobre el gaslighting y la manipulación. Él trató de decir que esas eran solo palabras de moda que se usan demasiado hoy en día. Aprendí a dejar de creerle. Mi terapeuta me ayudó a darme cuenta de que él no tiene el control sobre mi felicidad y poco a poco recuperé mi confianza hasta que un día trató de pelear conmigo y lo miré tranquilamente a la cara y le dije que quería el divorcio. Salí de eso y soy libre. Encontré un propósito para mí otra vez, además de mis hijos. Los dos entramos sabiendo que yo no quería tener hijos y que no iba a cambiar de opinión después de tomar la decisión a los 18 años, mucho antes de conocerlo. Nunca me he echado para atrás en eso, ni un poquito, desde entonces. Él dijo que estaba bien con eso y que ser padre no es algo en lo que haya pensado antes. Avanzamos rápido, y hace una broma sobre tener hijos después de que hablamos sobre algunas metas futuras cuando está a punto de empezar una nueva carrera. Me reí diciendo algo como sí, claro, jajaja, no te hagas ilusiones porque eso nunca va a pasar. Él se rió al principio, pero luego dijo que si no lograba que cambiara de opinión, esperaría a que yo llegara a casa agotada del trabajo, me daría algo como en Guayaquil, para que me diera mucho sueño, y se encargaría. Creo que no necesito deletrearlo, pero la palabra con R. Peleamos. Intentó decir que era una broma y yo dije que el hecho de que ya tuviera todo un plan así listo era una gran señal de alerta y no algo de lo que pudiera reírme, sin mencionar que sabe que fui abusada. Terminamos y tuve que bloquearlo de todo porque no paraba de rogarme que volviera con él o de tratar de pintarme como la villana. Solo di una versión resumida de lo que dijo porque de verdad no quería escribir toda esa experiencia, pero cuando digo que tenía todo un plan de cómo hacer esto, que lo explicó sin dudar. O sea, paso a paso de cómo iba a ser. No lo puedo explicar, estaba casi emocionado, de que yo estuviera incapacitada para usarme. Dejé de hablarle por 2 semanas después de que peleamos al principio, antes de terminar oficialmente. Necesitaba espacio para poder tomar una decisión sin estar en el calor del momento, pero incluso después de 2 semanas, la idea de que siquiera dijera mi nombre me daba asco, y ni hablar de estar cerca de mí o tocarme otra vez. Él tampoco aceptaba que su chiste fuera suficiente para arruinar todo lo que teníamos, pero eso ya no era mi problema. Alcoholismo severo acompañado de abuso emocional y verbal. Después de años de apoyarlo en cada aspecto de su vida, quería que simplemente intentara diferentes maneras de conseguir un trabajo o incluso solo ser voluntario o literalmente cualquier cosa, que encontrara un pasatiempo para salir un poco de la casa y hacer nuevos amigos, que hiciera más que lavar la ropa y cocinar, que trabajara en su agresividad pasiva y su incapacidad para regularse emocionalmente, y que fuera a terapia por las cosas que seguía diciendo y haciendo conmigo, por su trauma de la infancia. Él no veía cómo podía estar motivado para esforzarse más en nada de esto sin en V/diagonal deseado. Después de años de terapia de pareja me di cuenta de que estábamos teniendo las mismas conversaciones una y otra vez, y yo estaba agotada y con el corazón roto en la relación, así que pensé que estar fuera no podía ser peor. Mientras estábamos separados me di cuenta de que había sido emocionalmente abusivo durante toda la relación, así que, un poco, se convirtió en divorcio. Cuando me di cuenta de que dejé de crecer físicamente, mentalmente y espiritualmente porque mi entorno no me lo permitía. Quería más de mi vida que la caja en la que sentía que estaba encerrado. Cuando seguía cometiendo los mismos errores. Manteniendo a su ex en su vida, interactuando con ella cuando claramente dije que me hacía sentir incómoda. No mostró ninguna señal de comprometerse seriamente conmigo. Honestamente, duele todos los días, pero no tiene sentido tratar de convencer a alguien de que te ame.
hechos sobre palabras. Siempre. Tuve 3 relaciones serias y las terminé todas cuando me di cuenta de que yo era el único que estaba metido, como cuando me dejaban solo en casa en mis cumpleaños y días festivos. Prefiero estar solo que me dejen solo y me ignoren. Qué bueno que se fueron. Me fui de intercambio estudiantil a hacer un semestre en un país extranjero y con la distancia me di cuenta de que no recordaba cuándo fue la última vez que fui feliz. Era un cabrón, pero ya sabes el dicho, las banderas rojas no parecen banderas rojas cuando parecen el hogar. Incluso cuando mentía o era malo o manipulador, siempre se las arreglaba para convencerme de que me amaba porque era muy emocional y exagerado al respecto. Así que, incluso cuando intentaba alejarme, él tenía un colapso. Estaba en un estado perpetuo de confusión. Cuando estaba con él, era vulnerable. Era un estudiante en un país nuevo sin ningún apoyo. Económicamente, estaba luchando. En cambio, sus padres le pagaban el alquiler y los gastos y vivían a 1 hora de distancia, y él tenía un gran grupo de amigos en nuestra ciudad universitaria. Estaba trabajando junto con la universidad, y era difícil. Estaba exhausta y me dio un virus muy malo. Nunca había estado tan enferma en mi vida. Era peor que el COVID. Todos mis compañeros de piso estaban fuera o de viaje en ese momento, por pura casualidad. Estaba sola en mi piso. Tenía fiebre alta y goteaba sudor. No tenía energía para levantar la cabeza de la almohada. Estaba desesperada por agua y podía sentir que mis labios se agrietaban, pero no tenía energía para ir a la cocina a buscar un poco, así de mal estaba. Mi novio vino a verme, e inmediatamente le dio asco lo sudada que estaba. Me preguntó si me había orinado, no lo había hecho, pero me hizo sentir tan avergonzada y asquerosa, además de sentirme enferma. Apenas podía hablar, pero le supliqué que se quedara conmigo. Dijo que no podía porque había reservado un partido de squash con su padre. Le supliqué que lo reprogramara, estaba tan enferma y sola. Dijo que no. Al menos me consiguió un vaso de agua y se fue. Supe entonces que ese chico no me amaba. No hizo nada para ayudarme cuando más lo necesitaba, pero exigía tanto de mí. Vi entonces que toda nuestra relación se basaba en grandes espectáculos dramáticos y demostraciones de amor, pero nada sustancial. No me hacía regalos pensativos, no me apoyaba en las dificultades que estaba experimentando. No me animaba ni me alentaba. Todo se trataba de él. Después de eso, terminé. No tenía la energía ni siquiera para enojarme con él, porque me di cuenta de que había sido evidente todo el tiempo. Solo quería creer en la teatralidad porque prefería la idea de que alguien estuviera locamente enamorado de mí. Me tomó meses salir de esa relación y del abuso emocional que sufrí, se fue por las nubes. Confirmó absolutamente que tomé la decisión correcta, y desde entonces he aceptado que fue una relación abusiva y, hasta el día de hoy, digo que romper con él fue la mejor decisión que he tomado. Mi esposo nunca tuvo grandes demostraciones teatrales de amor. No hubo drama ni manipulación, siempre fueron solo actos constantes y confiables de amabilidad, consideración y cuidado. Traerme un peluche que vio y pensó que me gustaría, traerme unos girasoles porque eran mis favoritos, traerme un pequeño dulce. Nunca le daría asco mi enfermedad y es capaz de simpatía/empatía. Es un mundo aparte de la relación que tuve con mi ex. Así que a veces no es lo que hacen lo que te hace decidir irte, sino lo que no hacen. Cuando me lo dijo mi abuela. Supe que tenía que irme, supe que las cosas estaban muy mal. Pero nos acabábamos de casar hace 6 meses, y fue un compañero encantador durante 5 años antes de eso. Estaba sufriendo abuso emocional y manipulación severos. Mi abuela, que tenía Alzheimer, me preguntó cómo estaba mi esposo. Decidí ser honesta y le dije que estaba siendo malo conmigo. Salió de su enfermedad, y con una voz tranquila y comprensiva me dijo, «Eres fuerte, eres hermosa y saldrás adelante de esto». Era mi mejor amiga, y escucharlo de ella fue el empujón final que necesitaba para dejar de aferrarme. Mi vida ha sido mucho más grande y llena de amor en su ausencia. Cuando el abuso empezó a pasar enfrente de nuestro niño/A, era un adicto y se negaba a buscar ayuda. Lo intenté e intenté. En cierto punto, tienes que cuidar tu propia salud.
Todavía me siento triste y culpable por eso, y la gente me ha acusado de ser la persona más egoísta del mundo por irme, pero también sé que nada habría mejorado incluso si me quedaba, y me estaba volviendo más pobre, más enfermo y más triste cuanto más tiempo estaba en eso. Simplemente ya no era justo para mí ni para mi familia. Mi amigo me dijo que no tenía que vivir así. No se me había ocurrido. Fuimos a una boda poco después de nuestro primer aniversario. Acordamos que ninguno bebería, él empezó a tomar shots en la primera media hora de llegar, fumó algunos cigarros y luego decidió que iba a volver a fumar. Odio fumar. No habría salido ni me habría casado con un fumador. Me fui a casa en coche diciendo que iba a volver en tren. Empaqué mis cosas y me fui. Me fui antes de que se diera cuenta de que lo había dejado. Había señales. Abrí un negocio y en la noche del lanzamiento no apareció y envió un mensaje preguntando dónde estaba su cena. Suspiro, tengo un historial de elegir banderas rojas. Trajo a su amiga a nuestra ciudad. Luego, con el tiempo, dice que se enamoró de ella. Pero también me ama y quiere casarse conmigo. Pero ella vivirá con nosotros. ¿En serio? ¿En serio? Y antes era una gran relación. Éramos muy felices y nos complementábamos a la perfección. Juntos 28 años. Me acabo de ir. Feliz de no haberme casado con él antes. Me arruinó la vida. Tenía unas ambiciones bien locas, pero al mismo tiempo era un huevón para el trabajo y bien flojo, jajaja. No quería ir a la universidad, ni hacer más en el trabajo para subir de puesto, ni aprender nuevas habilidades, ni buscar otro trabajo para ganar más. Se conformaba con trabajar a medio tiempo en un trabajo sin futuro y sin habilidades, y jugar videojuegos todo el día en su tiempo libre. También se puso bien abusivo emocionalmente a la mitad de la relación. Ya estaba a punto de mandarlo a volar por esas razones, pero me enteré por unos resultados inesperados de una ETS que me había puesto los cuernos y eso fue lo que desató el abuso emocional. Ojalá pudiera decir que fue la primera vez que me maltrató físicamente, pero no lo fue. Era solo una acumulación del abuso mental y físico. Me dejó una noche para irse a beber y meterse con sus amigos después de una discusión y ya estaba harta de sus... Terminé saliendo y yéndome a casa con un amigo mío, un hombre que era amable conmigo, se preocupaba por mi bienestar y me hacía reír. Sigo con él 21 años después, todavía me hace reír y hace que cada día sea mejor. Espero que mi ex se haya enderezado. Mirando atrás, era un hombre muy dañado por la violencia doméstica que presenció. Ahora tiene hijos. Espero que por su bien haya roto el ciclo de abuso. Era una persona bien mala, y probablemente un narcisista diagnosticable de verdad, que vivía una doble vida. Su lado secreto se centraba y en ser infiel a lo grande, a una escala que probablemente nunca voy a saber, entre otras cosas. Dicho eso, lo que de verdad me empujó a abrir los ojos de una vez y largarme fue darme cuenta de lo malvado que se había vuelto. Después de que me fui y empecé a contarle a la gente todo lo que había ocultado para proteger su reputación, me di cuenta de que probablemente lo odié por más tiempo del que lo amé, y ver la cara de sorpresa de la gente al escuchar algunas cosas que conté me hizo darme cuenta de lo mal que me había tratado. Cuando se puso a despotricar por teléfono sobre la nueva novia de uno de sus amigos. Un discurso a gritos, escupiendo, diciendo que era aprovechada y una estúpida y que no se lo merecía. El amigo había cancelado una noche de juegos con él. Y en ese momento me di cuenta de que hablaba así de las novias de muchos de sus amigos, y esperaba una lealtad absoluta de sus amigos hombres. Incluso se sorprendió cuando un amigo dijo el día de su boda que la ex siempre sería una amiga, pero no la prioridad número uno, ya que ahora tenía una familia. ¿Cómo? ¿Por qué necesitaba tener esa conversación? Mientras estaba sentado escuchando todos estos gritos unilaterales, me di cuenta. El tipo está loco. La relación ya estaba por terminar por otras razones, pero esto lo precipitó, seguro. Mi hermano y mi cuñada tuvieron un accidente de coche donde casi pierden la vida. Pasó en otro estado mientras viajaban, después de estar hospitalizados 3 semanas en ese estado, estaban volviendo a casa para seguir recuperándose. No podían vivir solos, así que se iban a mudar a la casa de mi mamá hasta que pudieran. Estaban lo suficientemente lastimados como para necesitar camas de hospital y equipo médico. Así que,
Íbamos a sacar los muebles del cuarto de mi mamá, limpiar el cuarto y poner el equipo ahí. Mi papá había muerto como un año antes, así que éramos mi mamá y yo y realmente necesitábamos ayuda para mover estos muebles grandes, pesados y viejos de madera. Estábamos en una situación muy difícil. Mi hermano y mi cuñada casi mueren. Mi padre sí murió el año anterior y era un desastre. Llamé a mi novio para pedirle que viniera después del trabajo y moviera los muebles porque el equipo del hospital llegaba al día siguiente. Fue un poco a último minuto porque la compañía de suministros del hospital nos cambió la fecha de entrega y la adelantó un par de días a un viernes. Ahora, uno pensaría, dada la situación, que nos ayudaría, sin problemas. No, Hizo muy obvio que ayudarnos era un gran inconveniente y que realmente le molestaba hacerlo, pero se dignaría a ayudarnos de todas formas. Fue un verdadero imbécil al respecto, hasta el punto de preguntar si no podíamos conseguir que alguien más ayudara ya que él tenía que trabajar todo el día, que, por cierto, mi mamá y yo también lo hicimos. Cuando le dije no, dijo, bueno, supongo, pero necesito comer primero. No puedo trabajar sin comer. Ok, con 3 personas, la parte de mover los muebles tomará tal vez 20 minutos, pero si tienes que comer primero, entonces hazlo. Así que, llega a la casa, pide comida, tenemos que esperar la comida, come y luego finalmente movemos los muebles, lo cual, como sospechaba, tomó 20 minutos y no fue gran cosa. Solo necesitábamos algunos músculos y un par de manos extra. Pero, de alguna manera, me dijo todo lo que necesitaba saber. Si iba a ser un imbécil con estas cosas mientras estábamos saliendo, no iba a mejorar cuando nos casáramos o tuviéramos hijos. Ya estaba como que empezando a salirme de esta relación de todas formas, pero esto lo consolidó y lo terminé no mucho después. Y sí, se sorprendió por la ruptura. SMH. Como un año después, conocí a mi ahora esposo. Si le pidiera que hiciera lo que le pedía a mi ex, su única respuesta habría sido: ¿a qué hora me necesitas ahí y qué herramientas necesito traer? Seguimos felizmente casados 20 años después. Yo siempre me voy después de la primera señal de alerta, onda, posta, no la boludez de la Gen Z, y eso me hizo elegir las mejores relaciones al final. Creo que lo más rápido que se terminó una relación para mí fue cuando me dijo cállate la boca. Cuanto más rápido te deshaces de la gente que no te va, más rápido vas a encontrar a los que sí, y eso va para amistades y relaciones. Cuando era yo la que se partía el lomo, haciendo planes y él cancelaba a último momento, me di cuenta que valía más que eso. Cuando ya no me sentía vista ni escuchada y cuando mi día a día con ellos se sentía más triste o decepcionante que alegre. Mi perro se murió y por primera vez me di cuenta de lo desesperadamente sola que me había estado sintiendo, a pesar de estar casada y vivir con mi esposo. En los 2 meses que siguieron, y probablemente un tiempo antes, él no puso ningún esfuerzo en nuestra relación. Yo preparaba la cena y él llegaba 15 minutos después de que la servía, ni siquiera me saludaba. Se quedaba mirando su teléfono mientras comía y luego volvía directo al wow. En ese momento no sabía que estaba en una relación con su líder de raid, casada, jaja. Ojalá fuera un chiste. Deprimida por el matrimonio de mierda y por perder a mi perro, me sentaba en la habitación de al lado, llorando y miserable, mientras lo escuchaba en el chat de voz con sus amigos del wow, pasándosela de lo lindo. Fue enormemente doloroso. Y luego, finalmente, me di cuenta de que no necesito vivir así y que merezco mucho más. Y tomé la decisión de irme, y luego tuvo la desfachatez de decir, me ganaste de mano por unas semanas. Estoy bastante segura de que eso fue mentira y lo que siguió fueron 3 meses horribles mientras organizaba las cosas para irme. Después de casi 7 años de básicamente rogarle que fuera un ser humano normal que pudiera valerse por sí mismo y no depender de su mami para comprar, cocinar y lavar su ropa, y sin recibir ni un solo ramo de flores, finalmente me armé de valor para terminarlo. Nunca he sido más feliz. Nunca he sido más libre y ahora estoy hablando con alguien nuevo que ya me demostró que es más hombre de lo que mi ex jamás será. Le pagué la escuela. Eligió la escuela de back. Terminó la escuela, se negó a conseguir un trabajo de back. No solo eso, también renunció a su trabajo, tenía toda razón para no conseguir ningún trabajo, o sea,
Su ego sentía que estaba por encima de los únicos trabajos para los que estaba calificado, no contribuía con las tareas del hogar, eventualmente, con la relación. Se negó a ir a terapia de pareja. Yo era la cuidadora principal de nuestros bebés peludos a pesar de que él estaba en casa todo el día. Y también, quería que yo apoyara económicamente la adicción al... Y no uso ese término a la ligera, ya que la adicción, lamentablemente, ha afectado a mi familia directa, muy cara de su hermano mayor adulto que nunca intentó siquiera conseguir trabajo. Sí. No cis como mi ex. Mi corazón se rindió. Me aferré a migajas de pan por años. Incluso antes de que su abuelo se enfermara. Un infierno por un tiempo, migajas de pan. Mi corazón se rindió. Pensé que solo era estrés. Finalmente había empezado a esforzarse por las pequeñas cosas y yo me sentía mayormente insensible a eso. Y honestamente, un poco molesta por eso. Agradecida. Pero mi corazón no se hinchaba de alegría como una vez pensé que lo haría /diagonal cuando lo hiciera. Estaba nerviosa. Estaba esperando que se cayera, y volviera a ser como siempre. Pero hizo aún más. Luego, una noche en un concierto, después, simplemente me di cuenta de que me había desenamorado. Y tuve que decírselo porque no voy a engañar a alguien así, sin importar lo bien que me traten o me ayuden económicamente. Me tomé una semana para procesarlo, todavía hablando con él y estando ahí para él, pero sin compartirme como normalmente lo haría. Él se dio cuenta. Pasé ese fin de semana hablando con una amiga muy directa y de amor duro sobre eso y asegurándome y decidiendo cómo decírselo. Hubo muchos problemas y me engañaron y realmente nunca lo procesé porque lo reprimí para tratar de que funcionara con él. Especialmente después de que su abuelo se enfermó. Dije, aquí están las pequeñas cosas que necesito que no requieren mucho esfuerzo. Y era demasiado, pero las otras personas a su alrededor, no su abuelo, que me trataban como una... estaban recibiendo y más. Cuando mi vida en casa se vino abajo y me hizo ghosting por un día, luego procedió a decir ahora es la verdadera prueba. ¿Eres real o todo esto fue fingido? Me di cuenta entonces de que no le importaba. A pesar de pasar meses diciendo que yo era suya y que él era la única luz en mi oscura vida, a pesar de contarle todo, a pesar de enamorarme de él, me di cuenta de que en realidad nunca me quiso. Que yo era entretenimiento para él y nada más. Que no podía importarle yo de la manera en que a mí me importaba él. Tuve múltiples crisis por su culpa. Estoy peor que antes de conocerlo. No me había dado cuenta del daño emocional que me había hecho hasta después de que me fui. Estuve involucrada en un incidente traumático en el que tuvieron que intervenir la policía y la ambulancia, y aún así él tuvo la audacia de decirme que estaba actuando como una víctima y que ya debería superarlo. Ese comentario me destruyó. Si hoy estoy en terapia EMDR es justamente porque no fue algo menor, ni algo que se pueda dejar atrás con un simple ya pasó. Fue un evento que dejó una marca profunda, y escuchar a la persona que se supone debía apoyarme minimizarlo de esa manera fue como recibir un segundo golpe. Estuve 5 años a su lado, ayudándolo con prácticamente todo, sus crisis, sus problemas, sus inseguridades, sus malos días. Siempre estuve presente sin preguntarme si me correspondía, sin cuestionar si él lo merecía. Pero cuando por fin llegó el momento en el que yo necesitaba apoyo, cuando era su turno, no estuvo ahí. Ni siquiera lo intentó, así que lo terminé. No porque fue una pelea, no porque discutimos, sino porque se hizo evidente que yo estaba sola en una relación donde se suponía que había un equipo. Y esa soledad duele más cuando te das cuenta de que alguien externo te trata con más humanidad que tu propia pareja. De hecho, recuerdo que le conté a un amigo lo que había pasado después del incidente traumático, y su reacción fue inmediata. Espera, quédate ahí, voy a buscarte. Y yo me quedé helada, confundida. ¿Cómo podía ser que mi amigo mostrara más preocupación, urgencia y empatía que la persona con la que compartía mi vida? Ahí es donde realmente me cayó la ficha. Creo que hay un término para eso, disonancia cognitiva. Cuando alguien te dice una cosa, que te quiere, que se preocupa por vos, que siempre va a estar ahí, pero sus acciones muestran exactamente lo contrario. Es un desajuste tan grande que te deja paralizada, dudando de tu percepción, intentando justificar lo injustificable. Pero una vez que lo ves, ya no podés desverlo.
Y esa claridad, aunque dolorosa, fue lo que finalmente me permitió irme. Cuando después de 5 años juntos, con microagresiones en el camino, me golpeó más fuerte. Quería quedarse con su pastel, así que agarró el mío y se lo comió en su lugar. Un día me desperté y me di cuenta de que no conocía a la persona del espejo. Estaba cansada, enojada y amargada. Y luego, cuando él se fue como si me quitaran las sábanas de encima, y día a día soy más yo otra vez. Y me dio un ultimátum, que tenía que tener un hijo en el próximo año. Conocí a otro tipo. No pasó nada, solo fue una charla amistosa en un evento, pero me di cuenta de que lo que sentí por él después de una hora de charla era más de lo que había sentido por mi pareja de más de una década. Me di cuenta de que hablamos como iguales, lo cual no había sentido cuando conocí a mi ahora ex, que era un hombre adulto cuando yo todavía era adolescente. Me obligó a empezar a pensar en sentimientos que había mantenido reprimidos durante años. Sí, ahora estoy en terapia. Una costilla rota. En cuanto me mudé con él, cambió como persona. Lo pillé comiendo de la basura, me mentía sin parar. Tenía cambios de humor y empezó a sacar a relucir su vida antes de estar conmigo, exigiéndome que nunca tenía suficiente antes. Yo le preparaba comida a los dos y para sus turnos de trabajo, y él venía a mí muy enfadado diciendo si puedes cocinar y mover platos. ¿Por qué no me pides que te haga una? Mientras yo tengo unos dolores horribles por mi enfermedad ósea, luchando por volver a tener seguro para poder ver a un médico y a un reumatólogo. Luego, cuando empecé a plantearme volver a la escuela para poder encontrar un nuevo trabajo desde casa en una nueva carrera, no puedo trabajar en una oficina porque estoy discapacitada, empezó a gritar que solo quieres ir a la escuela para encontrar un trabajo y dejarme. Lo dejé después de vivir con él 3 semanas. Ya no dormía por las noches porque tenía mucho miedo de que me violara a esas alturas. Golpeaba las puertas y me gritaba el "me odias". Aunque yo le decía que no. La forma en que salí de ahí fue haciéndole ir a una pizzería a que le hicieran 2 pizzas personales, lo que me dio como 1 hora para empacar todas mis cosas esenciales para poder llamar a un Lyft e ir a un hotel mientras esperaba que mi madre volara a verme para ayudarme a irme a casa. Cuando llegué al hotel, empezó a intentar atraerme para que volviera al apartamento, así que bloqueé su número de teléfono. Luego empezó a enviarme correos electrónicos diciéndome que iba a tirar todas mis cosas, y es como que esas cosas no valen mi vida. Mi salud se desplomó por el estrés en la primera semana de mudarme. Era un perdedor, no limpiaba la caja de arena de su gato y arrastraba la arena a la cama con los pies descalzos. Era como vivir con un niño. Dejar de estar enamorada. Éramos novios de la escuela secundaria y sentí que la relación no iba a ninguna parte. De repente me daba vibras de que le molestaba estar conmigo y luego era el chico más dulce del mundo. Lo invitaba a eventos todo el tiempo y sentía que yo era la que iba de acompañante cuando íbamos a cualquier reunión con amigos. Decía que estaba súper ocupado para salir en citas, pero yo siempre me hacía tiempo para verlo durante el último año de secundaria a pesar de estar igual de ocupada. Frío y caliente, cambio tras cambio. Intentó hacer algo para arreglar las cosas antes de irse a la marina y un par de meses antes de que terminara con él, pero ya estaba decidida a que se me había pasado. No siempre fue así, era dulce, divertido y trabajador, claramente el niño de oro de su familia. Estoy segura de que le va genial, pero no extraño esa época. No consigue trabajo, el tipo. Le dije que ya no quería vivir más, semanalmente, y no hizo absolutamente nada. Al final, mis padres me consiguieron ayuda. Me di cuenta de que en 20 años solo inició mi posición íntima favorita una vez. Nunca me dice que soy linda. No soy ninguna santa. Cualquiera más ya se hubiera ido. Todavía lo quiero, es la única persona con la que me he sentido mentalmente compatible, pero no le pone ganas al matrimonio. Básicamente, en el momento en que empecé a poner el mismo esfuerzo que él, se desenamoró de mí, pero tampoco ha tenido los huevos para terminarlo y que ambos podamos seguir adelante. Todo está pasando justo ahora mismo y estoy llena de amargura, rabia, arrepentimiento y decepción. Parece que no tiene idea de lo bajo que estaba el listón y aún así no pudo superarlo.